Hola, ¿qué tal? La Red de Promoción de la Lectura y Escritura al norte de la Ciudad de México presenta El Canto del Cenzontle, un programa radiofónico dedicado a la promoción de la lectura y escritura. En nuestros podcasts podrán encontrar entrevistas, opiniones y mucho más. Leamos, amemos y pensemos. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a la primera transmisión de este programa que lleva por nombre El Canto del Cenzontle, el cual es parte de la Red de Promoción de Lectura y Escritura al norte de la Ciudad de México, programa que se está realizando dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mi nombre es Wender González Vera y el día de hoy vamos a realizar un tema de conmemoración al Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo pasado, por lo cual vamos a hablar de algunas situaciones o contextos que han vivido algunas mujeres en México, y el día de hoy vamos a hablar de lo que sería el trabajo doméstico. Para esta situación tenemos dada a Carmen Jiménez, quien en estos momentos se encuentra estudiando el séptimo semestre de la licenciatura de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y actualmente se encuentra como trabajadora doméstica. Hola, Wender, gracias por la invitación. Gracias. Antes que nada me gustaría aclarar un poco el nombre que se le da a las trabajadoras del hogar. No se les dice empleadas domésticas ni sirvientas, okay. Se les dice trabajadoras del hogar. Esto ha sido gracias a una lucha de mucho tiempo en trabajo con hombres y mujeres. Es una lucha feminista, el cual este trabajo pues no se ha encontrado revalorizado, y pues de igual manera pues no hay leyes firmes que nos sustenten como trabajadoras del hogar. Bueno, tú nos estás comentando en estos momentos que ha sido una cuestión de revalorización. ¿A qué nos referimos con esta situación? ¿De qué momento se deja de llamar trabajo doméstico a el tema de trabajadoras del hogar? ¿En qué situación pasa esto? Esta lucha tiene a partir del año 2000. Hay una activista llamada Marcelina Bautista, la cual desde hace 22 años luchó. Ella también fue trabajadora del hogar. Atravesó por muchas situaciones, ¿no?, por las que las trabajadoras del hogar pues viven. Yo, en mi caso, yo soy trabajadora del hogar. Marcelina inicia esta lucha por la discriminación con la que vivimos, el estigma con el que vivimos todas las trabajadoras del hogar. Y es importante, ¿no?, saber que el 91% del trabajo lo ejercen las mujeres, y que de los 126,000 millones de habitantes de la República, el 2.3 millones hacen esta actividad. Me parece interesante lo que nos comentas en estos momentos, porque hablas del estigma, la discriminación y todos estos procesos, pero ¿nos podrías comentar un poco más cuáles son estas cuestiones que se viven al interior de este apartado laboral del trabajo doméstico? Bueno, en muchas situaciones me han compartido algunas compañeras. Yo pertenezco a una asociación que se llama CASE, que sus siglas son Centro Nacional de Capacitación y Profesionalización de Liderazgo para las Trabajadoras del Hogar. Y dentro de las reuniones que llevamos en la Casa Aida, hay compañeras que comentan que tienen un ejemplo muy claro, ¿no?, que el vaso, la cuchara, el plato, o comen aparte, ¿no?, que los empleadores las apartan. Si son de planta, porque existen dos tipos de trabajo, ¿no? Puede ser de entrada por salida y de planta. Y las personas que son de planta pues son las que pues tienen más esa parte de la ley que no las ampara en cuanto a sus horarios laborales, ¿no? Debes de trabajar 8 horas, descansar 12, y a veces se van de corrido hasta que la casa quede limpia o que dará órdenes del empleador. No importa la hora en la que sea tu horario de sueño, te tienes que levantar y atender las necesidades de algunos empleadores. Esa es una de las experiencias que han compartido pues mis compañeras. Esa situación que nos comentas es un tanto complicada, al poder decir que tienes un horario fijo y un horario indeterminado, como lo mencionas, ya que si resides en la casa del empleador y estás disponible las 24 horas a lo que él indique, ¿no? Pero
ante esta situación, esta organización que comentas, ¿ha realizado o ha planteado alguna dinámica para poder vindicar o poder atender esta situación? ¿O qué hacen las organizaciones como CASE o hay algunas otras organizaciones que han abordado? Últimamente hay un avance muy importante que pues debemos de resaltar para que mucha gente lo conozca, es la Ley de Seguridad Social, que el 27 de octubre del año pasado, pues la seguridad social para las trabajadoras del hogar, después de ser una prueba piloto y ser opcional por los empleadores, ahora debe ser obligatorio, y son situaciones que muchas de las empleadoras desconocen y de las trabajadoras que desconocemos, el exigir esa parte de nuestros derechos. Por otro lado, pues existe el convenio 189 por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que en 2011 se ratificó para América Latina. Hay un dato interesante en esta parte porque toda América Latina ratificó, a excepción de Estados Unidos, no ha ratificado este convenio. Este convenio es el que reconoce que nosotras las trabajadoras ya no somos invisibles para los demás, ¿no? Sino que nos reconocen como un trabajo, ya no es un trabajo informal, ¿no? Ya debe de existir de por medio un contrato, que en muchos casos no existe un contrato y solo es verbal, y es ahí donde se empiezan a infringir ese tipo de leyes laborales para las trabajadoras. Me parece muy interesante lo que nos estás comentando sobre el acuerdo 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo doméstico. ¿Cómo desde hace cuánto tiempo nos viene planteando cómo se va a estructurar o cómo se nos plantea la idea de un trabajo doméstico remunerado? Planteándolo a nivel internacional como un trabajo doméstico, ya que nos venías mencionando que la resignificación de trabajo doméstico a trabajo del hogar se realizó aquí en México específicamente, y es importante reconocer esa parte, como reafirmar cuáles son los alcances de cada una de estas situaciones. Pero me mencionas que la ley del trabajo ya reconoce derechos para las personas que se dedican al trabajo doméstico, al trabajo del hogar, disculpa. ¿Qué derechos se encuentran dentro de todos ahí reconocidos? Es importante saberlos, ¿no? Porque para un trabajador, y ya sea privado o público, hay ciertos derechos, más, menos, pero cuentan con un día de descanso, una jornada laboral, vacaciones, un sueldo fijo, y el reconocimiento de otra serie de derechos, ¿no? Como la protección social y un reconocimiento además. ¿Las trabajadoras domésticas cuentan con estos derechos o es que hay unos derechos que se reconocen en este apartado no al 100%? ¿Nos podrías hablar un poco de esta situación? ¿Qué derechos se reconocen ahí? Bueno, dentro de la Ley Federal del Trabajo existe el apartado 13 y ahí ya nos reconocen como trabajadoras del hogar. Desde ese punto pues ya nos están reconociendo como trabajadoras, ¿no? Ya no somos domésticas, ya no somos la sirvienta, la empleada del hogar, somos trabajadoras, ¿no? Por lo tanto ya nos reconoce la Ley Federal del Trabajo. En este apartado 13 nos habla de 12 horas de descanso, que era lo que te decía yo con las compañeras que están de planta. Hay casos de entrada por salida, ¿no? En mi caso yo estoy de entrada por salida, tengo 3 jefes. Y ahí existe una situación pues complicada para la afiliación al Seguro Social. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme de acuerdo con mis 3 empleadores y a veces no los 3 quieren cubrir la seguridad social, o incluso pues solo se cubriría con un patrón el día que yo trabaje. No cubre en su totalidad. Es parte de lo que se ha estado trabajando con esta nueva Ley de Seguridad Social. A lo que me preguntabas de la Ley Federal, pues principalmente pues son las 12 horas de descanso, ¿no? Para las compañeras de planta, que son las que pues le batallan y sufren más estas situaciones. Ok, ¿cuentan con algún tema de vacaciones, días de descansos fijos, o es como a lo que determine el patrón? No. Por eso existe este apartado 13 y nos habla ahí en el apartado de prima vacacional. Tenemos prima vacacional, todas las prestaciones de ley
Me dices que se reconocen todas las que conocemos habitualmente para el sector privado, que es vacaciones, prima vacacional, sueldos fijos, ¿no? Me parece muy interesante porque esto ha sido una lucha que se ha desarrollado desde el ámbito de las trabajadoras del hogar. Y cuéntame más o menos, ¿tú cuánto tiempo llevas realizando este trabajo? ¿Hace cuánto tiempo iniciaste a ser trabajadora del hogar? Y bueno, ¿cómo ha sido toda esta parte de tu vida laboral? Yo tengo 3 años desde que inicié mi carrera aquí en la Autónoma de la ciudad. Tengo 3 años trabajando porque me dan la flexibilidad de poder tomar mis clases. He tenido diferentes empleadores. En algunos casos he tenido que renunciar por ciertas situaciones del pago que no es lo equivalente a mi sueldo. Y también porque me pedían hacer actividades que no eran dentro del acuerdo, porque yo no tengo contrato por escrito. Mi contrato, pues desgraciadamente, es verbal y tuve que renunciar en 2 ocasiones, pero al momento he tenido, podría decir que buenas experiencias. En pandemia muchas compañeras pues perdieron su empleo, eran jefas de familia o de ellas dependía su economía y fueron despedidas. En mi caso, toda la pandemia me estuvieron pagando mis empleadores. No he tenido queja de mis empleadores al momento, pero sí me gusta ayudar a mis compañeras. O sea, me gusta invitarlas a que se acerquen a CASE para conocer sus derechos, ¿no? Me parece muy interesante lo que nos estás comentando en estos momentos sobre CASE, esta organización. ¿Qué más nos podrías comentar sobre la organización? Me comentas que se dedica a capacitar, a informar y el tema de los derechos de las trabajadoras domésticas. ¿Podrías comentar qué más hace esta organización? Ok, en CASE hay una casa que se llama AIDA, en Polanco. Ahí dan talleres cada 15 días. Dan talleres de cómo afiliarte al Seguro Social, cómo negociar o pedir con tu empleador que te afilie a la Seguridad Social, qué actividades realizar, porque como empleada no se hace todas las actividades. Muchas veces creemos que por ser trabajadoras del hogar tenemos que cuidar enfermos, hacer limpieza, cuidar menores, y esas actividades conllevan una preparación que muchas compañeras desconocen y por muchas veces no ser despedidas, pues las llegan a realizar, pero eso tiene un costo extra y eso es lo que nos enseña CASE, desde cómo mover un mueble para que no te lastimes, cómo poner una mesa, cómo servir, cómo hacer diferentes actividades, incluso hasta pareciera absurdo, pero hasta para trapear, para que no te lastimes, la postura. Hay varias actividades que se realizan ahí, y las principales, ¿no? El conocer tus derechos laborales. Esto es algo extraordinario, el trabajo y la labor que hacen este tipo de asociaciones civiles. Me parece importante poder reconocer que ellas han sido fundamentales para el reconocimiento de estos derechos. Pero cuéntame, ¿no? El proceso como mujeres trabajadoras del hogar, ¿hay alguna diferencia con relación a los hombres en el tema de trabajo del hogar, o es que casi no hay, o cuáles son las cuestiones que tú ves con relación a los hombres? Como te decía en un principio, somos el 91% de mujeres las que realizamos este trabajo, el otro 9% son los hombres. O sea, son muy pocos los hombres que se dedican al trabajo del hogar, que pueden ser los jardineros, el chofer, el plomero, el barrendero. En esta parte, los hombres muchas de las veces sí tienen sueldos más altos que las mujeres, tienen más privilegios en cierto sentido que nosotras como mujeres. Nosotras sí vienen esas cargas que te decía, ¿no? Desde cuidar a un menor. Si tu trabajo solo es limpieza, pues a veces no, pues tienes que cuidar al menor o a personas mayores. Y como te repito, eso ya no entra dentro de tu trabajo. Más sin embargo, los hombres sí tienen que, si son jardineros, solamente se dedican a su jardinería
y ahí, pero, hasta ahí, ¿no? Pero sí tienen, pues, sí pasan por esas irregularidades, ¿no? El contrato verbal, las prestaciones, esas son las partes, pues, que también ellos pasan, como nosotras, como mujeres trabajadoras. Hay una gran desigualdad por lo que se sigue viendo, ¿no? Entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo doméstico o trabajo del hogar, mejor dicho. Es necesario, creo que reconocer o visibilizar que aún la desigualdad en esos ámbitos se ha ido desarrollando de formas desigual, ¿no? Bueno, sigue avanzando la desigualdad en estos ámbitos. No sé si hay algún protocolo, se ha desarrollado algo para poder visibilizar dentro de este ámbito laboral, algo que pueda reconocer esa desigualdad. La misma asociación, CASE, se dedica a visibilizar. Incluso Marcelina Bautista el mes pasado sacó su libro se llama Invisibilizar. Y ahí nos habla, ¿no?, de la lucha constante que ha tenido desde hace 22 años. Y también asiste a congresos, pláticas. Incluso la semana pasada estuvieron haciendo pláticas para cómo afiliarte al Seguro Social. Está una campaña ahorita en conjunto con el gobierno de la ciudad y están dando volantes para que las compañeras puedan conocer sus derechos y cómo afiliarse a la seguridad social. Me parece bastante innovador esta temática que nos dices, justamente la organización, cómo va tratando de buscar o desarrollar estas actividades en favor de las personas del trabajo doméstico, que se rastrean al trabajo doméstico, y me parece bastante loable y reconocible que han sido 22 años los que se han desarrollado esta actividad de lucha por el reconocimiento de los derechos laborales. O sea, no es como que haya sido apenas en el 2011 que se dignifica esta idea de trabajo doméstico por trabajo del hogar, más el reconocimiento en el 2018, 2017, el proyecto de derechos laborales para las trabajadoras domésticas, ¿no? Y ya que se pueda hacer real y el proyecto deje de ser un proyecto y se vuelva una realidad, pues implica una gran lucha, ¿no? Pero es una gran lucha que en un gran momento, dices, el 91% de estas personas son mujeres. Entonces también es necesario reconocer y visibilizar que es una lucha que se está realizando desde las mujeres, y lo que está aconteciendo ahí es importante reconocerlo. Y aparte el poder afirmar que personas como Marcelina es algo muy interesante, porque ya es una labor de 22 años que no se puede dejar ahí, y es algo que al final del día para la sociedad o para un gran número de personas se queda invisibilizado, porque es como de, no es mi realidad, no estoy cerca, soy estudiante y no tengo trabajadoras domésticas en mi hogar. Sin embargo, en algún momento cualquier persona o cualquier familia puede tener un acercamiento con esta temática, ¿no? La verdad es que yo no tuve, según yo en mi infancia no tuve trabajadoras domésticas, pero sí tenía niñeras, ¿no? Trabajadoras del hogar. Trabajadoras del hogar, disculpa, pero yo no tenía trabajadoras del hogar, pero sí tenía niñeras, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había como una o dos ahí para mí, pero como dices, no es lo mismo poder ser trabajadora doméstica y ser niñera, ¿no? Pero ¿qué pasa en estos casos cuando una mujer es trabajadora del hogar, pero aparte le dejan actividades de cuidar niños o cuidar a otras personas? ¿Hay algún aparato o hay algo más en los que se pueda quitar, poner, no sé, o que se pueda reconocer que se debe dar un pago adicional? ¿O la ley reconoce esto de que si eres trabajadora doméstica y te dedicas al cuidado de alguien más debe de haber un pago adicional? ¿O hay un mecanismo? No, para esto no existe un mecanismo específico. Lo que hace falta en esta parte es que haya inspección social, pero es algo muy complicado porque no puedes entrar a un hogar, ¿no? Es un espacio privado. Pero hay partes en Latinoamérica que sí se llegan a cabo, como en Argentina o Uruguay. Sí. Están por arriba de nuestro país, ¿no? De México, en el cual se llegan a realizar ese tipo de inspecciones para que la empleadora no ponga a la empleada a realizar actividades que no son dentro de su actividad. Aquí lo que pasa es que muchos de los casos, como te vuelvo a repetir, que las mujeres pues no contamos con un contrato por escrito, ¿no? Es un seguro contractual, ¿no? O sea, necesitamos esa parte y todo es verbal. Y muchas veces por las necesidades del trabajo, pues permites, ¿no?
lo haces por miedo a que te despidan, ¿no? Y hay muchas compañeras y casos que he escuchado que tienen años trabajando, ¿no? Toda su vida. Y por negarse a una actividad, pues pierden su trabajo de años y se van sin nada, ¿no? Y esa situación es bastante preocupante, el poder decir, bueno, sí, soy trabajadora doméstica, no tengo contratos, deja tú que no solo tener contratos, el que dejen actividades adicionales se vuelve peligroso para la seguridad, o sea, para tu seguridad física, tu estado de salud, ¿no? He sabido de algunas trabajadoras domésticas que ya se encuentran enfermas, ¿no? Que ya son personas mayores y que tienen alguna enfermedad, se dedican al cuidado, al trabajo del hogar por la necesidad económica, como lo mencionaste, ¿no? Y se les deja un exceso de actividades que es sorprendente, ¿no? O mujeres que ya tienen ciertos padecimientos que afectan su salud, artritis, algunas otras situaciones de hernias y siguen realizando este trabajo, ¿no? He sabido de algunos casos. Y también cómo es que esto puede afectar o cómo puede ser la situación, ¿no? Adicional a esto, también lo que mencionas, que no se tienen mecanismos suficientes para el control de cuando una persona que se dedica al trabajo doméstico, una mujer principalmente, no puede quejarse porque le están dejando más, ¿no? Porque como dices, tendría que haber una autoridad inspeccionando esta situación, pero no la tenemos. ¿Consideras que es necesario que se avance en esos temas? Claro que sí, o sea, tiene que existir, pero esas son parte de esas nubes, ¿no? Dentro del país, para que funcione, para que esto avance y realmente se hagan valer pues nuestros derechos, se necesita un trabajo tripartita, ¿no? Tanto del Estado como el empleador y de nosotras, ¿no? Las empleadoras, que exijamos esos derechos. Te comento, no estamos muy lejos, ¿verdad? Pero sí es una lucha que pues de 22 años... Pueden ser otros 3, 5 años, ¿no? Podemos ir avanzando ahí. Porque, te repito, o sea, estamos por debajo de Nicaragua y El Salvador, ¿no? En cuanto a derechos para las trabajadoras del hogar. Wow. O sea, imagínate. Hay mucho trabajo que realizar. Sí, pareciera que no es significativo, pero estar en esta situación en el ranking abajo de países latinoamericanos no es de menorizar la situación, sino recalcar que el avance en derechos para las personas dedicadas al trabajo del hogar ha sido un avance muy lento, muy ambiguo, porque al final del día, ¿cuántas mujeres? Me dices que 2.4 millones, ¿no? De personas trabajadoras del hogar. ¿Cuántas? ¿No? Ni siquiera es un 10% de la población, ¿no? Sería el 1 punto algo de la población mexicana, ¿no? Porque son 126 millones aproximadamente, ¿no? Entonces hablar del 1% pues es bastante significativo, ¿no? Pero es importante reconocer esta parte. Y cuéntanos un poco más sobre cuántos días trabajas, cuál es el horario más o menos que se dedica al trabajo doméstico, no al trabajo del hogar. Bueno, en mi caso, te repito, han sido muy flexibles porque pues yo vengo a la escuela. Sí. Y los días que no vengo a la escuela, que es el miércoles, que sería una jornada de tiempo completo de 5 a 8 horas. El martes y viernes voy 3 horas con otra persona. O sea, y lo pesado muchas veces, en mi caso, no es tanto el trabajo, sino es la distancia, porque yo vivo en Ecatepec, imagínate, de Ecatepec hasta Iztapalapa, casi 3 horas de distancia. En otra es en la colonia del Valle, y la persona es muy accesible conmigo, ¿no? Incluso me llega a pedir mi comida, o sea, 3 horas de trabajo, termino mis 3 horas y me retiro. A veces voy después de clases a mi trabajo, pero en muchas ocasiones pues es diverso, ¿no? Hay compañeras que incluso he platicado en el transporte, ¿no? Sí conozco, ya nos ubicamos a veces, y sí platican, ¿no? Que no tienen hora de entrada, pero no de salida, ¿no? Tienen que terminar sus trabajos, y si el patrón no come a la 1, te tienes que esperar hasta que el patrón coma hasta las 5 y servirle y dejar limpio, ¿no? Recogido. Qué complicado. O sea, son complicaciones que sí dan mucho que pensar, pero te repito, es por esa parte, ¿no? De que no contamos con un contrato en la mayoría de los casos, pues escrito, y todo es verbal. Esa situación del contrato es
pues es una situación abismalmente complicada, porque sin ella no hay forma de quejar o demostrar, ¿no? A veces la relación laboral o todos los procesos que involucra, y creo que es importante reconocer la ambigüedad que existe en este ámbito. Pero ¿tú cómo has logrado sobrellevar esta parte de la falta del contrato? ¿Cómo has podido...? Aquí tiene que ver mucho pues mis empleadores, ¿no? Que me han tocado buenas personas, ¿no? Y saben que estoy estudiando y pues existe la flexibilidad. No he tenido al momento pues ningún problema. Quizá igual tiene que ver mucho pues mi edad, ¿no? Porque si yo fuera una persona adulta, quizá no tendría como que los mismos privilegios de llegar a cierta hora o cambiar mi día, o porque quizás saben que estoy estudiando, no lo sé, pero pues yo sí lo he vivido como que de una manera pues más relajada. Completamente distinta, ¿no? La que podría ser la mayoría de las situaciones. Y bueno, de estos 3 empleadores que nos comentas que tienes, ¿cuentas con los derechos que se te reconoce por ley, o hay algunas dificultades ahorita con ellos? No existe dificultad, porque yo no he exigido, son diferentes realidades, ¿no? En mi caso, mi realidad es, tengo seguros en la escuela. El hacer, solicitarles la seguridad social es lo que te repito. Tendría que hablar con mis 3 empleadores, se dan, tienen que hacerlo, pero es seguridad solo el día que trabajo. Tendría seguridad lunes, martes, miércoles y viernes. Esos días cubre el seguro. Si tú vas otro día que no laboras con ellos, pues no lo requieres. Entonces, por mi bienestar, pues sigo con la seguridad de la escuela, con el seguro facultativo. O sea, bien lo dices, son realidades completamente distintas. No tengo hijos, muchas situaciones que a lo mejor no me veo, pero soy empática, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de ellas, quiero realizar mi tesis en base a ellas, a sus complicaciones, las que cuentan con seguridad, las que no cuentan con seguridad. Y cuéntanos ahorita esta parte que nos mencionas sobre tu trabajo de tesis. ¿Qué has pensado o hacia qué enfoque le vas a dar, de qué tanto vas a hablar? ¿No? Mencionas de las compañeras que tienen derechos y que no tienen derechos. Hay una diferencia muy abismal, ¿no? En lo que refiere a esas, porque el hecho de que tengas seguridad social y seas trabajadora doméstica y una de esas cuentas con un accidente al interior del domicilio, ya tiene unas implicaciones. Cuando eres trabajadora doméstica y no tienes servicio social, ¿no? Porque entra como pues es tu responsabilidad, ¿no? Y del otro lado, del primer caso es de, bueno, sí, pasa este accidente, tienes una incapacidad, pues te la tenemos que cubrir por la ley. Pero en el caso, en el contrario, pues es como de, ya te lastimaste, pues nosotros vamos a contratar a alguien más, ¿no? Para que satisfaga las necesidades de la casa, se encargue de la limpieza y el trabajo del hogar, que es bastante interesante y complicado. Pero cuéntanos más o menos qué piensas hacer de esta tesis. Si bien ya existen trabajos de este tema, ¿no? Hay una autora francesa que se llama Séverine Durin, tiene un libro que se llama Yo trabajo en casa, y su estudio es en específico de mujeres que trabajan en Monterrey, ¿no? La ciudad de Monterrey. En mi caso, mi tema es cómo las mujeres trabajadoras, en un estudio comparativo de experiencias ante la estigmatización que tiene este trabajo, y con relación al pertenecer al sindicato, porque existe un sindicato, pero de igual manera falta mucho que hacer, porque el sindicato pues cuenta con pocos medios, no tiene mucha visibilidad. Este sindicato se inauguró en el 2016. Wow, recientemente, muy pequeño. Pero no todas conocen, tampoco conocen a CASE. O sea, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? El hacer lo que te decía, ¿no? Esa divulgación, el de pues hacer pues más mediático esta parte, y eso es lo que quiero, lo que me interesa, ¿no? El conocer esas realidades de estas compañeras, las que no conocen y las que conocen el sindicato, cómo se lleva a cabo su trabajo, ¿no? Cómo se lleva sus derechos, cómo exigirlos. Bueno, ¿tú qué consideras o qué crees que se puede hacer en el tema para poder acercar a las mujeres y hombres trabajadoras y trabajadores del hogar a estos temas de reconocimiento de sus derechos o acceso? ¿Tú qué piensas o propones? Lo principal es la difusión, ¿no? La difusión
Si es posible las campañas de acudir a lo que está haciendo ahora Marcelina, el hacer campañas y platicar con las mujeres. Hay zonas, ¿no? Polanco, en Benito Juárez, ¿no? Exacto. Sabemos los puntos donde podemos abordar a las compañeras y pues pasarles la información, ¿no? Y que conozcan, porque te repito, hay muchas compañeras que incluso no saben que se dignificó el nombre, ¿no? Que te decía, ahora somos trabajadoras del hogar, y que el 30 de este mes es el justamente día, mañana, ¿no? Ajá, es el día de la trabajadora del hogar, ¿no? Y desconocen muchas compañeras estas situaciones. La difusión es lo que nos hace falta, ¿no? Hay mucho trabajo y yo estoy dispuesta a hacer la difusión, ¿no? Por eso estoy en las capacitaciones. Esto está interesante, es muy interesante lo que nos comentas y toda esta situación. Ahora también, hablando del tema del sindicato, ¿qué ves? ¿Qué es lo que está fallando? O sea, sí, es un pequeño sindicato, es un microsindicato comparados a los que podemos ver en otras instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Pero, digo, el sindicato, pues, para 2 millones de personas es extraño, pero también es necesario. ¿Tú qué consideras que le haría falta a este sindicato? Te repito, la visibilidad, ¿no? Y los medios, o sea, por parte del gobierno, pues apoyo. Un apoyo, no tenemos, o sea, no cuenta con un apoyo. Pocos medios, el sindicato no tiene medios. Nadie lo conoce, o sea, es inexistente, sí, parece a la sociedad, ¿no? Y necesita mucho apoyo. Ok, muy bien. En verdad, Carmen, lo que nos has contado ha sido una situación bastante interesante y me invita a reflexionar sobre lo que involucra los derechos de las personas trabajadoras del hogar, lo que implica el tema del trabajo del hogar, así como todo lo que hay que hacer en el hecho de buscar el reconocimiento de sus derechos, reconocer los derechos como personas trabajadoras del hogar, mejorar las condiciones de trabajo, poder fomentar una cultura de respeto hacia las demás personas y reconocer la importancia de este trabajo. De nuestra parte, por parte de El Canto del Sensontle, sería todo. Muchísimas gracias por haber asistido a esta transmisión, a esta entrevista. Disculpa, y es importante, y gracias por habernos acompañado esta tarde. Hasta luego, muchísimas gracias. No, a ustedes que me tomaron en cuenta. Por otra parte, nos despedimos de todos nuestros radioescuchas, de todas las personas que nos oyen, y hasta la próxima cápsula. Hasta luego.